Hola, ¿qué tal estás? Hacia el final de la tarde del pasado domingo, 2 trenes que iban en sentido contrario chocaron en circunstancias todavía con lagunas por rellenar y se produjo un accidente con víctimas mortales que ha ocupado la atención, preocupación y tiempo de gran parte de España. Más de 4 decenas de fallecidos. En el tiempo transcurrido desde entonces, los medios de comunicación han mantenido una actualización constante sobre el número de decesos, sufrimiento generado e incluso se ha dado voz a quienes desde el primer instante han tratado de hacer un uso politizado de la tragedia humana. Figuras públicas que, siguiendo el manual del agitador ejemplar, manipulan las emociones colapsadas ante lo sucedido para poder arañar unas posiciones en las encuestas de opinión. Mientras tanto, en la vida cotidiana, decenas de familias han quedado cercenadas de muchas formas distintas. Cuando una pareja está embarazada y da a luz por primera vez, se produce una sensación extraña en el momento en el que ésta regresa de nuevo al hogar, siendo una persona más. Por delante queda un período de conocimiento mutuo y de constantes adaptaciones, travesuras, reprimendas, alegrías, juegos. Pero la moneda de la vida tiene 2 caras, y la otra viene ocupada por una situación análoga pero más relacionada con la ausencia que con la presencia. Una mañana hablaste con una persona y a la tarde ya no es posible hacerlo. La última despedida estuvo marcada por la discusión y ya no habrá posibilidad de pedirse perdón a la cara. Hubo un abrazo por dar o se quedó un último beso por intercambiar. En cualquiera de los casos, al regresar a casa, queda el vacío. Esta semana, Vida Nueva trae en portada el accidente desde la perspectiva del consuelo y la ayuda. En paralelo, por supuesto, deben discurrir también las pertinentes investigaciones, las asunciones de responsabilidad y la implantación de medidas para evitar los mismos desastres en el futuro. Pero no debe perderse nunca de vista que cada uno de los rostros cuyas fotos han ido desfilando por pantallas y páginas de papel son de personas que tenían una vida antes del accidente, la cual no puede quedar reducida a lo meramente emotivo. En el episodio de hoy hablaremos del accidente ferroviario en Adamuz, pero no solo de eso. Nos adentraremos en cómo la Iglesia ha actuado como hospital de campaña desde el primer momento y a partir de ahí trataremos de explorar algunos elementos relacionados para ver si conseguimos encontrar algo de esperanza en estos momentos de incertidumbre y dolor colectivo. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 241º episodio. El podcast de Vida Nueva. El pasado domingo 18 de enero, la aparente tranquilidad de un trayecto en tren se vio truncada violentamente cuando el convoy de la compañía Irio descarriló y terminó siendo impactado por la locomotora Albia que impulsaba el tren de Renfe. Es altamente probable que hayas visto las imágenes y los análisis preliminares. La velocidad a la que ambas máquinas circulaban y el peso de las mismas fueron determinantes para la magnitud de la violencia resultante, incluso sin haber colisionado frontalmente. Además de los más de 40 fallecidos, muchas personas permanecen ingresadas incluso en unidades de cuidados intensivos. No nos corresponde en este podcast concentrarnos en las causas del accidente, ni tampoco en las consecuencias políticas del mismo. Nuestra mirada parte de lo cordial, en concreto de la misericordia. En su origen, ya sabes que misericordia está formada por las palabras latinas miser, que tiene relación con la miseria o con la desdicha, y cordis, corazón. En esencia viene a significar sentir en el corazón la desdicha, sobre todo la ajena. Bien, pues ese es el lugar desde el que miramos. En menos de una hora tras el impacto de los trenes, la comunidad local, impulsada por su párroco Rafael Prados, organizó un despliegue de ayuda inmediata.
Prados convocó por videollamada al grupo de Cáritas y 60 minutos después ya habían sido llenados varios coches con víveres almacenados en el economato parroquial, dispuestos a ponerse al servicio del alcalde para coordinar el dispositivo de emergencia. Juan Serrano, miembro del coro romero Virgen del Sol, propuso también abrir la sede del coro para ponerla al servicio del ayuntamiento. Rápidamente escribimos por los grupos de catequesis y llegaron vecinos para traer mantas y agua a la sede para los afectados que fueran llegando. Enseguida me desplacé hasta allí para encender las estufas. En los primeros momentos nos dimos cuenta de que hacía falta más luz, y en 20 minutos apareció un camión con 15 generadores y varios focos. Fueron tantas las mantas que recibimos que tengo la sensación de que muchas personas del pueblo esa noche durmieron con frío. Al margen de los discursos nacidos a muchos kilómetros de distancia, cuya finalidad última es mover al enfrentamiento ciudadano, a pie de calle, nuestra humanidad más elemental se manifiesta y la necesidad de cuidado mutuo que biológicamente albergamos en nuestra conciencia sale a relucir. El párroco de Adamuz, Rafael Prados, lo expresa en Vida Nueva de este otro modo. No hubo necesidad de que el cura o las autoridades civiles pidieran nada. Salió del corazón de la gente ir a la zona cero para ayudar. En todos está grabada esa actitud del buen samaritano. Sin que nadie te tenga que decir nada, inmediatamente, si piensas que puedes ayudar, ayudas. Pero para que esa impronta del buen samaritano pueda ver la luz, el contexto ha de poder favorecerla. Cuando la narrativa política busca la exaltación social y la manipulación de los discursos lleva a la permanente desconfianza mutua, entonces ni siquiera una tragedia de esta magnitud consigue abrirse paso por entre las capas de indiferencia con que las sociedades actuales anestesian nuestros sentidos y emociones. Esta anestesia de las emociones no es nueva, aunque ahora esté muy pronunciada, y podemos recurrir a la memoria de otro accidente ferroviario como ejemplo. En 1944 se produjo un incidente en Italia en el que fallecieron unas 600 personas. Un tren de mercancías quedó parado en el interior de un túnel y los ocupantes que se habían subido a sus vagones perdieron la vida por una intoxicación de monóxido de carbono. El abogado italiano Gianluca Barneschi, que el año pasado publicó un libro sobre ello, lo explica así. Yo suelo hacer a menudo la comparación y digo que este es el Titanic ferroviario, con la gran diferencia de que todo el mundo conoce el Titanic y en cambio, incluso en Italia, tanto en la zona de donde procedían las víctimas como en la zona donde ocurrió, este suceso es todavía totalmente desconocido. Per la maggior parte, sia nella zona dove è accaduto, cioè in Lucania, questa vicenda è ancora totalmente sconosciuta. Io nel 1944... En 1944, en aquella zona ya no había guerra, porque el frente, como sabemos, estaba entre Cassino y Anzio. Sin embargo, estaban las consecuencias de la guerra, sobre todo el hambre y un transporte ferroviario totalmente confiscado por los aliados. Como Italia había firmado una rendición incondicional, el transporte ferroviario estaba totalmente supeditado a las exigencias bélicas de los aliados. Por tanto, no había trenes, y las personas de la zona entre Salerno y Nápoles se veían obligadas a asaltar estos trenes de mercancías para ir a intercambiar algo en los campos de Lucania y Apulia para alimentar a sus familias. Uno de los aspectos más trágicos de esta historia es que también murieron muchas madres de familia, muchos adolescentes y muchos jóvenes. ¿Por qué me parece relevante este incidente ferroviario acontecido en Italia hace 82 años? Porque el relato político también afecta a la memoria de las víctimas. Y los tira y afloja de unos partidos y otros completamente desvinculados del sufrimiento humano pueden desdibujar incluso los relatos futuros de la tragedia. Gianluca Barneschi cuenta también cómo esos 600 fallecidos
fueron tratados durante décadas como bandidos y viajeros fraudulentos, con discursos similares a los que hoy escuchamos de los migrantes mal llamados ilegales. La investigación de Barnesi reveló que eran fundamentalmente madres de familia a quienes incluso se les cobró un billete para viajar en esas condiciones indignas. Además, este autor italiano concluye que lo que determinó ese inmenso balance de 600 víctimas mortales fue no solo el hecho de que el tren se detuviera dentro del túnel, sino también y sobre todo que los primeros auxilios comenzaron a llegar 6 horas después de la llamada pidiendo ayuda. En Adamuz, la conciencia vecinal movilizó la asistencia desde los primeros instantes del accidente. Y dentro de los propios vagones siniestrados, las personas supervivientes se debatían entre salir afuera y ayudar a quienes tenían a su alrededor. Sara Marín, una de las viajeras, habla con Vida Nueva y narra lo siguiente. Tras un gran ruido, todo quedó oscuro. Había mucha gente. Un hombre mayor tenía la cabeza rota, echaba mucha sangre por la nariz y tenía como un palo clavado en las costillas. Aún así, él solo quería que ayudara a su hija, que estaba frente a él en el suelo con la pierna partida. Me hice pis encima. Estaba en bucle y me angustiaba no poder ayudar. Pero mi marido me decía, tienes que pensar en ti. Escúchame, tienes que pensar en ti. Mírame, mírame. Tenemos que salir. En las frenéticas sociedades actuales donde se impone la desconfianza mutua y el vecino es poco más que un rostro que no se puede identificar más que como un enemigo anónimo, las muestras espontáneas de ayuda en la tragedia ferroviaria de Adamuz nos proporcionan asideros de esperanza que contradicen los discursos mayoritarios. Frente a quienes dividen con la palabra, la colaboración ciudadana tendió la mano a quien iba de paso por esa zona y quedó herido. No hubo asaltantes como en el camino a Jericó que leemos en el pasaje del Evangelio de San Lucas, pero es que, por otra parte, en el relato del buen samaritano no se dice que éste sintiera una curiosidad morbosa por saber lo que había ocurrido. Vio a alguien que necesitaba ayuda y se compadeció. No le importó la causa de su dolor. Pensó con las entrañas y se puso a servir al necesitado. El accidente ferroviario a la altura de Adamuz ocupa la portada de Vida Nueva, pero no es la única información que podemos leer en sus páginas. En tan solo 7 días, 25.000 personas han llenado 2 recintos multiusos en Madrid para actividades con trasfondo religioso. La pregunta que surge es si también han sido un espacio de propaganda política. El jesuita Ildefonso Camacho dedica el pliego central a razonar sobre lo que cabría esperar del pontificado de León XIV desde la óptica de la doctrina social de la Iglesia. En Uganda, la Conferencia Episcopal publicó un mensaje a propósito de las elecciones del país, advirtiendo del auge de la violencia. En el texto previo al día de la votación, se pedía a la Comisión Electoral que se esforzara en garantizar un control efectivo del proceso. El resultado de las elecciones ha sido que Yoweri Museveni ha salido victorioso por 7ª vez consecutiva. Lleva en el poder desde 1986. Tiene 81 años. Cortó el acceso a Internet antes de las elecciones y ha habido persecuciones y detenciones a miembros de la oposición. No parece, por tanto, que la voz de los obispos llegase a los oídos adecuados. Para no perderte estas y otras noticias, considera ahora suscribirte a Vida Nueva para recibir 47 números cada año. Si quieres saber cómo hacerlo, visita vidanuevadigital.com/suscripciones. Comenzamos la segunda parte.
Hasta ahora hemos hablado sobre la implicación de la Iglesia en Adamuz para colaborar desde los primeros minutos con la asistencia a los supervivientes del accidente ferroviario del pasado domingo. Eso se produjo no solo a pie de vía o distribuyendo materiales básicos, sino también en el propio hospital donde iban llegando los primeros heridos. Rafael Ruiz era el capellán que estaba de guardia en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y estuvo colaborando con profesionales de la salud mental durante varias horas para asistir a los afectados que llegaban. Al día siguiente, el presbítero Juan Carlos Balsera ya coordinaba a un grupo de 6 personas. Le dice lo siguiente a Vida Nueva. El mayor problema no era tanto el caos en urgencias, sino la gran cantidad de familiares que no sabían dónde se encontraban sus seres queridos. Además de ello, la labor de acompañamiento no se ha centrado en enfermos y familiares con exclusividad, sino que se ha extendido también a todo el personal del hospital. Una de las necesidades más profundas de las personas en momentos de crisis es simplemente hablar, expresar sus sentimientos y ser escuchadas. La función del capellán es ofrecer esa oportunidad, llegando a un nivel de apoyo emocional donde el personal sanitario a veces no puede llegar. Sobre esta cuestión, el apoyo emocional, hay un estudio que arroja información muy interesante. Los investigadores Tatsushi Hirono y Michelle Emery Blake hicieron una comparación entre Japón y Estados Unidos a la hora de afrontar las consecuencias de un desastre natural con pérdidas humanas. Los resultados mostraron que el 100% de los clérigos cristianos, sin importar su denominación concreta, consideraban que ayudar a las víctimas de desastres era su obligación. Los clérigos budistas, sin embargo, pensaban así solo en torno al 80%. Y por otro lado, en ese estudio, de entre todos los cristianos, los católicos expresaron en mayor porcentaje que creían en la eficacia del acompañamiento pastoral en comparación, por ejemplo, con los luteranos. La hipótesis de los investigadores era que el catolicismo enfatiza la responsabilidad de la Iglesia, mientras que el luteranismo subraya la libertad y responsabilidad personal. Sea como fuere, las catástrofes ponen a prueba nuestra estructura social. El tejido que nos une como comunidad humana es sometido a tensión cuando un grupo recibe o sufre un daño. Y sobre esta cuestión, el sacerdote de la isla de Dominica, William John Lewis, reflexionaba de la siguiente manera en un encuentro de la Federación Bíblica Católica. Face à ces catastrophes naturelles. En relación a estos desastres naturales, los discípulos de Jesús están llamados a poner en práctica su sentido de solidaridad con sus hermanas y hermanos. La solidarité est connectée. La solidaridad está conectada con el cuerpo de Cristo y conectada con la misión de Cristo. Es crucial estar atentos a las formas en que el cuerpo de Cristo manifiesta el sufrimiento, especialmente en tiempos de crisis y en el contexto del Caribe, durante períodos de erupciones volcánicas, inundaciones y terremotos. Ouragan, inondation, tremblement de terre. La toma de conciencia debe llevar a la acción. No basta con sentir la compasión. La compasión debe llevar a la acción. Los discípulos de Jesús no pueden permanecer indiferentes al sufrimiento humano. Le disciple de Jésus ne peut rester indifférent face à la souffrance humaine. La doctrina social de la Iglesia no es un mero conjunto retórico de prosa católica. Sus principios y desarrollo tienen que ver también con cómo una sociedad responde como conjunto ante una catástrofe que siega vidas humanas. Nos mantenemos en el contexto de los desastres naturales. Algunos de ellos, por su magnitud, provocan un dolor difícilmente imaginable. Acuérdate, por ejemplo, de las inundaciones de 1931 en China, el desbordamiento de los ríos Yangtze y Huai
causó entre 3,7 y 4 millones de muertes por ahogamiento, hambruna y posteriores enfermedades. O más cerca en el tiempo, en la década de 1970, el ciclón Bhola acabó con la vida de 500.000 personas en una región que hoy día forma parte de Bangladesh. Cientos de miles de fallecidos en muy poco tiempo es algo que nuestras emociones humanas no consiguen asimilar por completo de un solo vistazo. Y todavía es mayor el impacto cuando las estructuras de los estados no dan respuesta a las consecuencias de la catástrofe. Eso es lo que ocurrió en Bangladesh. El misionero ya fallecido Richard William Tim, de la Congregación de la Santa Cruz, recordaba aquella época en una entrevista del siguiente modo. Me uní a Caritas en 1971. Antes de eso estaba completamente centrado en una carrera profesional como biólogo investigador. Todo empezó tras la estela del ciclón Bhola en 1970. Me desplacé junto con algunos estudiantes para los esfuerzos de alivio a la isla de Monpura, que fue el área más gravemente afectada. Estábamos colaborando con una nueva ONG fundada justamente para trabajar en esa isla. Había sido devastada y cubierta por 6 metros de agua. Me pidieron dirigir el programa de rehabilitación y estuve en él durante 7 meses. Richard William Tim mencionaba que su intención inicial era dedicarse a la investigación. De hecho, como biólogo especialista en gusanos nemátodos, describió unas 250 especies y algunas llevan incluso su nombre. Pero tras el contacto con las consecuencias del ciclón Bhola, acabó pasando 65 años en Bangladesh como misionero. A veces se suele pensar en la ayuda humanitaria solo en términos de mantas, sacos de arroz, agua potable y electricidad. Elementos que son, por otro lado, indispensables, vitales de hecho. No obstante, hay otro tipo de ayuda que no puede sencillamente colocarse de forma ordenada dentro de una caja de cartón. La restauración del alma, la sanación de las heridas invisibles, la atención a la fractura del yo más íntimo. La investigación de Girono y Blake que te mencionaba antes desvelaba otro dato crucial. Tras el impacto inicial que supone un desastre de gran envergadura, las víctimas necesitan apoyo mental tanto o más como los suministros materiales para evitar que el estrés postraumático se convierta en una sombra permanente. En ese contexto, el acompañamiento personal y religioso actúa como auténtico puente. No es algo que quede reducido a una mera guía espiritual, sino que la persona que acompaña se convierte en gestora de la esperanza. Junto con la sanación física de las heridas, hace falta también ayudar a curar el daño en la identidad e incluso en el propósito de la comunidad como conjunto. El accidente ferroviario en Adamuz y todas las noticias que han poblado los informativos desde entonces han llenado las redes sociales con teorías de todo tipo. Por ejemplo, los incidentes cotidianos en el transporte, que antes no iban más allá de las páginas de la Gaceta local, se han transformado ahora en material que incendia las narrativas sobre conspiraciones. Quienes sacan rédito de la desinformación y la desesperanza están apoyando su éxito social en hechos cargados de un profundo dolor personal. Y eso, a la larga, no solo destruye el tejido social, sino que también castiga la identidad común. Se pasa de una situación de solidaridad como la vista en Adamuz a un sálvese quien pueda, más propio de cualquier película estadounidense de sobremesa. Ya para encaminarnos hacia el final podemos ampliar más la mirada si incorporamos al contexto lo sucedido en el desastre de Aitape de 1998. Esta localidad de Papúa Nueva Guinea fue asolada por 3 olas gigantes de 15 metros cada una. Este tsunami mató de forma directa a 2.000 personas y muchas más quedaron heridas. El gobierno de Papúa Nueva Guinea tuvo un papel limitado debido sobre todo a la falta de fondos, la desorganización administrativa y una reputación de corrupción e incompetencia.
Ante ese vacío del Estado, la diócesis católica de Aitape dio un paso al frente y asumió tareas que administrativamente no eran de su competencia. Gestionó fondos internacionales y construyó infraestructura básica, como puentes y escuelas. La diócesis católica fue la organización principal para recibir y canalizar fondos nacionales e internacionales. Y es que los donantes no confiaban en las estructuras gubernamentales. La diócesis católica construyó la mayoría de las escuelas comunitarias, implementó programas de counseling y edificó hogares de ancianos. Pero en ese contexto el mal también hizo acto de presencia y la semilla de la discordia trató de encontrar un suelo fértil. Muchos pastores evangélicos de la región afirmaron en aquella época que Dios había causado el tsunami para castigar a los católicos por su falta de auténtica fe cristiana y también por su mal comportamiento. Ahora, regresando al accidente de Adamuz, la respuesta inmediata no llegó de un despacho, sino del corazón de la comunidad. En el número de esta semana de Vida Nueva, vemos cómo la solidaridad se contagió con la misma rapidez que el miedo. El párroco de Adamuz y el equipo de Cáritas no esperaron a protocolos. Se convirtieron en el primer refugio ofreciendo consuelo en esas horas críticas donde la soledad y la incertidumbre son enemigas terribles. Son una fraternidad y sororidad reales que no solo quedan en palabras de aliento, sino que se traducen también en hechos concretos y en un despliegue sin límites donde la Iglesia y los vecinos trabajaron mano a mano con las autoridades para arrimar el hombro en el epicentro del dolor. La pregunta que flota ahora en el aire, lo mismo que cuando estuvimos hablando del volcán en La Palma, es la siguiente. ¿Qué pasará? ¿Qué quedará cuando el despliegue de emergencia se retire? Ese es el momento en que el desafío pasa de ser logístico a moverse en el ámbito interior de las personas. La necesaria esperanza que ha de permanecer no es un grito en medio del estruendo. Al contrario, la esperanza cristiana no nace en el ruido, sino en el silencio de una espera habitada en el amor. Y esa es una imagen muy potente. La auténtica reconstrucción no se relaciona con el sonido de maquinaria pesada, sino que encuentra su punto de partida en el silencio, pero no en el silencio de las vías del tren, ni tampoco en el silencio del vagón vacío, sino en ese otro lugar donde las almas fracturadas encuentran un soplo de esperanza. Durante la última semana, además de la información sobre el accidente ferroviario, hemos podido conocer muchas otras cosas que han sucedido en la Iglesia y en el mundo. Las iglesias de Tierra Santa denuncian la existencia de un sionismo cristiano y lo relacionan con una ideología dañina que siembra confusión. El limosnero del Papa ha puesto en marcha una colecta de ayuda humanitaria a favor de Ucrania para que el mundo no se olvide del país tras 4 años de guerra. La Asociación de Mujeres Católicas de Alemania ha expresado su pesar por la decisión del obispo George Batting de no presentarse a la reelección como presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. La misma asociación confía en que su sucesor garantice la continuidad del camino sinodal que la Iglesia germana lleva unos años recorriendo. El misionero comboniano Juan José Aguirre, obispo de Bangasú en la República Centroafricana, habla con Vida Nueva y comparte varias reflexiones, entre ellas que la ausencia de desarrollo humano es sinónimo de guerra y que la violencia actual ha sido desatada por grupos de jóvenes que están hartos de las mentiras del gobierno. Si quieres permanecer al tanto de todo lo que sucede en la Iglesia y en el mundo, no dejes de visitar vidanuevadigital.com. De este modo llegamos al final del episodio.
Hemos hablado sobre temas complejos donde el componente emocional puede verse gravemente afectado por la magnitud de la tragedia en cuestión. Espero que, más allá del dolor que provocan las pérdidas humanas, te haya gustado el episodio. Puedes darle un me gusta, dejar un comentario y compartirlo en tus redes sociales. Te doy las gracias por acompañarme hasta aquí. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días.